Isaías capítulo 36. ¿Ya lo encontraron? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque ha llegado la hora que más nos gusta en nuestras reuniones semanales, Señor, ya sea de martes o domingo, que es el tiempo en el que abrimos tu palabra. Y por medio de ella, dirigidos por tu Espíritu, Señor, podemos aprender más de ti, de tu naturaleza, de cómo operas, de cómo funciona tu mente y tu corazón. Y aunque tenemos una mente finita, por el poder del Espíritu Santo descubres delante de nosotros en realidad las cosas que te agradan, las que no. Nos dejas ver cómo habías estado pensando que se iba a llevar tal o cual cosa a cabo. Y podemos ver que tu poder es igual en el tiempo en que escribió Isaías las profecías que estamos estudiando, como lo es hoy. Y eso nos da ánimo, porque sabemos que servimos al mismo Dios en el Nuevo Testamento, que era el Dios del Antiguo Testamento, y nos regocijamos en ello porque tú no cambias, tú eres igual, no tienes sombra de cambio, tú te mantienes fiel siempre, y por eso te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, entonces, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y decimos... Muy bien, pues estamos en el capítulo 36 y en el capítulo 36 vamos finalmente a ver con más detalle a esta gran potencia mundial que se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Qué país es? Asiria. Vamos a ver finalmente algo acerca de esta potencia mundial que era Asiria, que ahora en lo que vamos a ver ahora llega el momento en el que va a querer o va a sitiar a Jerusalén y va a querer amedrentar el rey de Asiria a través de oficiales que él envía a los moradores de Jerusalén para que se rindan sin poner mayor oposición, ¿sí? Y es una de las cosas que busca el enemigo con nosotros. El enemigo le gustaría que todos nos rindiéramos sin poner ninguna oposición. Que simplemente viéramos las cosas como Él las ve, que simplemente escucháramos lo que Él nos dice, que simplemente viéramos los ejemplos que Él nos da y que simplemente no pongamos ninguna oposición. Y eso es lo que vamos a ver aquí que este enemigo quiere que Jerusalén haga. Entonces vamos de nuevo a tratar de terminar el capítulo 36 porque el capítulo 37 viene el otro lado de la moneda y estos capítulos tienen que hacerse un poco rápido. Entonces, en mi Biblia de estudio, el capítulo 36 tiene el encabezado La invasión de Sennacherib. Sennacherib era un oficial del rey de Asiria y ahorita vamos a ver más acerca de esto. Entonces vamos a comenzar ahí en el versículo 1 en donde dice: en el año 14 del reinado de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria atacó y conquistó, noten, todas las ciudades fortificadas de Judá. Es importante que hagamos una distinción aquí. Todas las ciudades fortificadas de Judá. Pero no Jerusalén, no Jerusalén. Fueron las ciudades que eran circunvecinas a Jerusalén, pero no Jerusalén. Y cuando habla de las ciudades fortificadas, en aquel tiempo las ciudades que se consideraban ciudades levantaban muros alrededor de la ciudad para protegerse precisamente de invasores, de atacantes, de conquistadores, etcétera, que quisieran venir contra ellas. Pero ya aquí, para cuando llega esto, Sennacherib, el rey de Asiria, ya había atacado y conquistado todas las ciudades fortificadas de Judá, pero no Jerusalén. El rey Ezequías, que se menciona aquí en el versículo 1, fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Recuerden que llegó el momento en el que Judá y Benjamín se separaron de las otras 10 tribus, y las otras 10 tribus eran lo que se consideraba las tribus del norte, que también se les llamaba Israel, se quedaron con el nombre de Israel, y también se les llamaba Efraín. Las tribus de David, que era Judá y Benjamín, se unieron y los dos quedaron al sur de Israel, y ellos eran los que se consideraban los descendientes directos de David, y eran aquellos que cuidaban de la ciudad en donde Dios les había mandado a los israelitas que debían ir a adorar. Los judíos, los israelitas, los efraimitas, o como les quieran decir, llegó el momento en el que ya no querían ir a Jerusalén a adorar a Dios. Se empezaron a cansar de ir hasta Jerusalén a adorar a Dios. Así es que sus reyes empezaron a poner estatuas, ídolos, a levantar altares en los montes, en los árboles frondosos, etcétera, etcétera. Cosa que Judá en algún momento copió también, y por eso la gran mayoría de las ciudades de Judá fueron de nuevo derrotadas por el rey de Asiria.
Pero Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Quiero que busquen en su Biblia, Segunda de Reyes capítulo 18. Vamos a estar brincando entre Isaías 36 y Segunda de Reyes. Así es que pónganse listos, ya sea en su teléfono, en su dispositivo, en su Biblia de papel. Mantengan su Biblia abierta en Isaías 36, pero luego busquen en Segunda de Reyes capítulo 18. Espero que haya escrito la cita bien, no quiero engañarlos. Segunda de Reyes capítulo 18. Los versículos 1 al 8 dice así: Oseas, hijo de Elá, tenía 3 años de reinar sobre Israel, cuando Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar sobre Judá. Entonces, ahí se ve la diferencia. Israel, el reino del norte, Judá, el reino del sur. ¿Sí? En el reino del norte estaba reinando Oseas, en el reino del sur estaba reinando Ezequías. Versículo 2. Tenía entonces 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías, no el profeta, era otro Zacarías. Versículo 3, Ezequías hizo, noten, lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Esto, paréntesis aquí, no quiere decir que David era su padre, nos está simplemente diciendo que Ezequías era descendiente de David. Que no nos vayamos a confundir y pensar que es hijo de David. Sí lo era, pero por descendencia, no hijo directo. Versículo 4, noten lo que hizo. Quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes. Cortó los símbolos de Ásera y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, y la llamó Nehustán. Noten ahí, por favor, ¿se acuerdan cuando andaban en el desierto y las serpientes los picaron y Moisés confeccionó una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y les dijo que todo el que fuera picado por las serpientes tenían que volver su vista hacia la serpiente y eran sanados? Pues estos camaradas, noten lo que hicieron. Tomaron esa serpiente, la guardaron, la cuidaron y la convirtieron en un ídolo, a la cual le encendían incienso y lo adoraban, lo veneraban, etcétera, etcétera. Así de fácil es caer en la idolatría. Hay mucha gente que idolatra el libro negro que traemos a la iglesia normalmente. La idolatra como si el libro, como si la pasta y las páginas de ese libro tuvieran algo especial, algún poder mágico o algo. ¿Sí? Y no, hay gente que nos critica ahora los que usamos un dispositivo porque deberíamos de usar la Biblia, porque la Biblia es lo que se es. Sí, estamos usando la Biblia en una presentación diferente, pero sigue siendo la Biblia. No debemos de ponerle valor a lo que trae el libro negro, a lo que es el libro negro. Debemos de darle valor a lo que el libro negro tiene dentro. Porque ¿qué caso tiene que veneremos al libro negro si no hacemos lo que se nos dice en el libro negro? ¿Ok? Hay mucha gente que trae su librote, ¿verdad? No tiene nada de malo. Yo tengo Biblias gigantescas en mi casa, ¿ok? Tengo Biblias gigantescas en mi casa. Que si alguien quiere una, si la necesita, se la puedo regalar. Pero hay gente que trae su bibliota en la mano creyendo que porque trae su bibliota en la mano eso de alguna manera los hace más santos, los hace más dedicados a Dios. De nada, no tiene caso traer el biblionón si no se está haciendo lo que la Biblia dice. Nos estamos engañando nosotros mismos. Entonces ellos habían tomado esta serpiente y empezaron a rendirle tributo. Empezaron a quemar incienso delante de ella. En el versículo 5 de Segunda de Reyes 18 sigue diciendo, Ezequías puso su esperanza ¿en quién? En el Señor, Dios de Israel. Y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Versículo 6, pues siguió al Señor y no se apartó de él. ¿Escucharon eso? ¿Lo leyeron? Siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. Noten el versículo 7, importante subrayarlo y recordarlo cuando entremos en más detalles en este mismo capítulo y en el que sigue. Versículo 7 dice, el Señor estaba con Ezequías. A donde quiera que él, Ezequías, iba, ¿qué tenía? Tenía éxito. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Además combatió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras y desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Entonces noten, fue un buen rey. Tumbó todos los altares, tumbó todos los montes, tumbó todos los ídolos, todas las imágenes. Era un buen rey.
Sí, era un buen rey y el Señor estaba con él. A donde quiera que iba, Ezequías tenía éxito porque estaba Dios con él. No necesariamente porque él estaba con Dios, sino porque Dios estaba con él. Y porque Dios estaba con él y tenía la experiencia de que Dios estaba con él y lo creía de todo su corazón, él no tuvo ningún problema con rebelarse contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Decidió que lo que Asiria le pedía que hiciera, él dijo, no, yo no lo voy a hacer, no me importa quién seas, no me importa que con qué nos amenaces, vamos a ver más adelante. Y combatió a los filisteos, que eran los enemigos número 1 de Israel y de Judá, hasta Gaza y sus fronteras, y desde la torre de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Entonces, por hacer lo que debía hacer para tratar de volver el corazón del pueblo a Dios, Dios estaba con él. Y cuando los asirios vinieron a sitiar Jerusalén, se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Okay, ¿qué nos dice esto a nosotros como cristianos, como creyentes en el Señor Jesucristo y en Dios su Padre? Yo creo que este es un muy buen ejemplo para nosotros de parte de Ezequías de cómo debe ser nuestra vida delante de Dios. Si queremos estar constantemente teniendo victorias. No que no vaya a haber luchas, porque aun cuando Ezequías hizo todo esto, hizo lo bueno y Dios estaba con él, de todas maneras tuvo luchas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque aún con todo lo que Ezequías hizo y todo lo bueno que se dice de él, de todas maneras vamos a ver más adelante cómo cayó. Precisamente porque empezó a llenarse de soberbia, precisamente porque pensó que ya la tenía toda hecha. Por eso Pablo nos dice que los que estamos firmes debemos tener cuidado, no vaya a ser que caigamos también nosotros. Por eso nunca debemos andar juzgando a la gente, por eso nunca debemos hablar mal de la gente, por eso nunca debemos ¿cómo les diré? De tener prejuicios contra nadie, porque cuando hacemos prejuicios, ¿qué quiere decir? Estamos juzgando antes de, eso es lo que quiere decir antes. Juicio, juzgar antes de conocerlos, antes de tratar de encontrar lo que los mueve a hacer lo que están haciendo, etc. Tenemos que ser compasivos, llenos de gracia y misericordia, porque en cualquier momento nosotros podemos caer en la misma situación en la que ellos están. Entonces, por hacer de nuevo lo que debía hacer como rey, por hacer todo lo que tuvo que hacer para volver el corazón del pueblo a Dios, Dios estaba con él y él pudo rebelarse confiadamente contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Noten el versículo 2. Desde Laquis el rey de Asiria envió a su primer oficial al frente de un gran ejército para que atacara a Jerusalén y al rey Ezequías. Y el primer oficial acampó junto al acueducto del estanque superior, camino al campo del lavador. Esta es una estrategia militar de acampar junto a un acueducto, porque las ciudades normalmente no tenían agua que corriera dentro de la ciudad, entonces construían acueductos para que si alguna vez eran sitiadas las ciudades, eran atacadas o algo, cerraban las puertas y de ese acueducto se suplían de agua y podían sobrevivir meses, a veces años, dependiendo de lo grande y lo ancho y abastecido que estaba el acueducto. Entonces, por eso este rey o este primer oficial del rey de Asiria fue y se acampó cerca del acueducto para cortarle el suministro de agua a Jerusalén y obligarlos así a que salieran de la ciudad o que abrieran las puertas de la ciudad con tal de salvarse. Noten lo cercano que está lo que está haciendo el rey de Asiria aquí a las cosas que a veces Satanás quiere hacer con los cristianos también. Satanás quiere quitarle a los cristianos el abastecimiento que tienen del poder del Espíritu de Dios. Y hace todo lo posible por estorbar, hace todo lo posible por porque quiten la atención de Dios y la pongan en las circunstancias o la pongan en cosas o personas que lejos de ser algo bueno para ellos son algo malo para ellos. Y lo que está tratando de hacer Satanás es lo que siempre ha hecho, tratar de quitar la atención del creyente, de poner su esperanza y su confianza en Dios y ponerla en otras cosas. ¿Sí? Entonces al atacar o al tratar de cortar el suministro de agua, lo que estaba tratando de hacer es obligarlos a que salieran de la ciudad, a que abrieran las puertas y lo dejaran entrar libremente. Satanás no le gusta la resistencia. A Satanás no le gustan los cristianos radicales. A Satanás no le gustan los cristianos revolucionarios. Satanás quiere cristianos pasivos, que todo lo acepten nada más porque porque se siente bien, que todo lo acepten nada más porque en su libro, en su manera de ver las cosas, eso no es malo.
Cuando tenemos que ver las cosas a la luz de lo que la palabra de Dios dice, y no a la luz de lo que diga todo el mundo, de las costumbres del mundo, de lo que Satanás nos esté poniendo enfrente. ¿Sí? Algo que debemos mencionar aquí es que los asirios ya habían sitiado y conquistado Samaria. Ya habían sitiado y conquistado Samaria. Samaria, ¿se acuerdan? Está en el reino del norte, ¿verdad? Donde hablamos de la samaritana y todo lo demás en Juan capítulo 4. Samaria ya había sido conquistado por Asiria. Sigan leyendo ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, los versículos 9 al 12. Noten lo que dice ahí, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 9 al 12. En el 7º año del reinado de Oseas, hijo de Elá, sobre Israel, que era el reino del norte, que era el 4º año del reinado del rey Ezequías en Judá, el reino del sur, el rey Salmanasar de Asiria atacó la ciudad de Samaria y la sitió. 3 años después, noten, 3 años estuvo sitiándola, 3 años la rodeó, 3 años le cortó el suministro de agua, 3 años la tuvo aislada. Noten aquí la paciencia del enemigo. La paciencia del enemigo para que la gente se cansara de la situación y finalmente abriera las puertas. Noten por favor aquí, Satanás, ¿saben qué? Satanás puede ser la persona más paciente del mundo. Cuando sabe que ya nos clavó una uña, sabe que muy pronto va a clavar otra, y luego otra, y luego otra, y finalmente nos va a tener bien agarrados, y ni cuenta nos vamos a dar porque fue lento el ataque de Satanás. Y cuando menos pensamos, como la rana que se pone en el agua fría y se le empieza a subir el calor poco a poquito, que cuando menos piensa ya está completamente cocida y ni cuenta se da, así nosotros podemos caer en las garras de Satanás también. ¿Sí? Entonces, de nuevo el versículo 10, 3 años después logró conquistarla. En el año 6º del reinado de Ezequías, que era el 9º año del reinado de Oseas sobre Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asiria hizo prisioneros a los israelitas y los llevó cautivos a Asiria. Los puso en las ciudades de Jalaj y Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y es que los israelitas no obedecieron a la voz del Señor, su Dios, sino que faltaron a su pacto. No le obedecieron, ni pusieron por obra todo lo que Moisés, el siervo del Señor, les había mandado. El Señor les había dicho muy claramente que esto era lo que iba a pasar como resultado de su desobediencia, si lo desobedecían. El Señor siempre ha sido bien claro. El Señor siempre nos ha dicho de antemano lo que va a pasar, si adoptamos cierta manera de vivir, si adoptamos ciertas costumbres, si nos hacemos más semejantes al mundo que a Cristo. El Señor no nos ha dejado en la oscuridad en cuanto a los resultados de nuestro mal comportamiento, en los resultados de nuestra desobediencia. Siempre ha sido muy claro. Lo que pasa es que nosotros a menudo decidimos desobedecerlo a pesar de las advertencias que el Señor nos está dando. Y hay mucha gente que dice, pues el Señor me dijo, ahorita vamos a ver más adelante algo así, el Señor me dijo, el Señor lo puso enfrente de mí, o el Señor, yo siento que el Señor esto es lo que me está diciendo. Ok, pero ¿qué dice la palabra? ¿Cuánto has estado buscando al Señor para que te confirme, para que estés completamente seguro de que esto es lo que debes hacer? O simplemente estás siguiendo el deseo de tu corazón y porque lo que deseas no es nada malo, entonces te das a la tarea de seguirlo con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con toda tu mente, en lugar de que estés siguiendo al Señor de esa manera. Sí, entonces el Señor ya les había dicho que esto era lo que iba a pasar como resultado de su desobediencia e idolatría. Entonces no era que Dios los estuviera castigando, es que estaban cosechando lo que habían sembrado. Sí, porque tenemos la tendencia a culpar a Dios, ¿no? Dios los está castigando por malos. No, Dios les dijo que esto iba a pasar y eso es lo que está pasando. No le echen la culpa a Dios de todo. Versículo 3. Entonces fue a verlo al primer oficial del rey de Asiria. Estas fueron las personas que fueron a ver al primer oficial de Asiria. El mayordomo Eliaquín, hijo de Hilcías, junto con el escriba Sebna y el canciller Joach, hijo de Asaf. Estos fueron los enviados, las personas enviadas por Ezequías para que hablaran con el primer oficial
del rey Sanaquerib. Versículo 4, el primer oficial de Sanaquerib le dijo, digan a Ezequías, o sea, llegan estos enviados de Ezequías, él los recibe y parece ser que sin más ni menos, inmediatamente empieza a atacar, empieza a decir lo que él quiere que Ezequías sepa acerca de él. Empieza a cortar tajantemente y les dice en el versículo 3 de nuevo, díganle a Ezequías, versículo 4, digan a Ezequías que el gran rey de Asiria manda decirle, y luego noten lo que les manda decir, ¿en qué te apoyas que te sientes tan confiado? ¿Se acuerdan? Ezequías decidió que no se iba a someter al rey. Ezequías decidió rebelarse contra el rey. Y el rey esperaba que Ezequías simplemente abriera las puertas de la ciudad de Jerusalén y lo dejara entrar como si nada. No, que no opusiera resistencia. Mis hermanos, ¿cómo necesitamos ser como Ezequías? Si sabemos que Dios está con nosotros, debemos poner resistencia a lo que Satanás nos está poniendo delante mientras no estemos seguros de que lo que nos está poniendo adelante no es completamente la voluntad de Dios. Muchos cristianos están listos a rendirse por emocionalismo, por sentimientos, por cosas que no les declaran en nada ni les confirman que a lo que se están rindiendo es la voluntad de Dios. Y tenemos que tener este mismo corazón de Ezequías de decir, no, yo no me voy a someter a nada ni a nadie que no esté seguro de que no viene de la voluntad de Dios a mi corazón, única y exclusivamente basado en lo que su palabra dice y no basado en lo que yo siento. No basado en los sentimientos nada más. Entonces les mandas, ¿en qué te apoyas? Que te sientes tan confiado como para ponerte al tú por tú con nosotros. Mi papá nos decía, se quieren poner a las patadas con Sansón y no saben que nunca van a ganar. Y esto es lo que este enviado del rey de Asiria le dice, versículo 5. Tú hablas de contar con una coalición y con poder para hacerme la guerra, pero yo digo que esas no son más que palabras huecas. Dime ahora, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? Por lo visto, le dice este hombre a los enviados de Ezequías, por lo visto confías en el bastón de caña quebradiza que es Egipto, bastón que les atravesará y perforará la mano a quien se apoye en él. Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confíen. Noten con lo que compara este hombre al rey de Egipto, lo llama bastón de caña quebradiza. Sí, esto está describiendo una caña de ¿cómo se llama? De bambú, por ejemplo. De carrizo. Gracias, mi hermano, gracias. Usted sí vivió cerca de canales o vivió cerca de canales. De carrizo, que está rota. ¿Alguna vez han visto una caña de carrizo quebrada? ¿Cómo tiene picos bien filosos? Y si alguien la quiere usar como un bastón y descansa su mano sobre esa caña, ¿qué va a pasar? Lo va a astillar, lo va a atravesar la mano, puede hasta atravesar la mano. Y entonces esto es lo que está haciendo este hombre comparando a Egipto, comparando al faraón con esa caña quebradiza. Tú te estás apoyando en él y ¿sabes qué es lo que va a pasar? Lo único que va a pasar es que va a perforar tu mano por apoyarte en él. Y vas a salir más lastimado que si simplemente te rindes a mí. Ok, entonces, primero, no debemos rendirnos ante el enemigo simplemente porque el enemigo no quiere que nos rindamos. Tenemos que ser del partido de oposición al enemigo. Segundo, no debemos confiar en el hombre, no debemos confiar en la ayuda del hombre, no debemos confiar en los métodos del hombre, debemos confiar en el Señor. Muchos en Judá no habían querido escuchar las advertencias que el Señor les había estado dando por medio de Isaías, de que no debían confiar en Egipto, porque confiar en Egipto era inútil. Y es más, hasta buscaban convencer a Ezequías de que pidiera ayuda a Egipto, pero Isaías insistía en que eso no lo deberían de hacer. Hay mucha gente bien intencionada que a menudo nos va a decir, no, si tú busca ayuda aquí o busca consejo allá o ve y platica con fulano de tal.
bien intencionada, pero nos puede estar enviando a pedir consejo a personas que no nos saben aconsejar, que no tienen el conocimiento para hacerlo, que ni siquiera siguen la dirección del Espíritu Santo, sino que se dejan llevar por lo que ellos sienten, por lo que ellos creen que se debe hacer. Hay gente que busca, cristianos que buscan en los métodos del mundo, la psicología, la psiquiatría, los adivinos, los que leen cartas, los que ven el futuro, etcétera, etcétera, pero no se acercan a Dios. Y esto es lo que muchos en Judá habían querido hacer con Ezequías, habían querido convencerlo de que fuera a buscar la ayuda en Egipto, con el faraón, a pesar de que Dios a través de Isaías les había estado advirtiendo que hacer eso sería inútil. Por ejemplo, vean ahí en sus Biblias, en Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Isaías 30, los versículos 1 al 3. Isaías 1:30, versículos 1 al 3. Noten lo que les había dicho Isaías y lo estudiamos cuando pasamos por ese capítulo. Así es que si quieren volver a escuchar la enseñanza, lo único que tienen que hacer es buscarlo en YouTube y ahí pueden volver a repasar este estudio. Pero noten, en Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30, los versículos 1 al 3. Noten lo que dice el Señor a través de Isaías. Ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin tomarme en cuenta, que buscan cobijarse, pero no bajo mi espíritu, con lo que añaden pecado tras pecado. Palabra del Señor. Versículo 2. Sin consultarme, antes se dirigen a Egipto para buscar apoyo en el poder del faraón y poner su esperanza en la protección de los egipcios. Versículo 3. Pero ese poder del faraón se les cambiará en vergüenza. El amparo y protección de Egipto se les volverá, ¿qué? Confusión. Entonces, buscar el apoyo, buscar la ayuda, buscar consejo en el mundo y en los sistemas del mundo y en los métodos del mundo, va a traernos la misma consecuencia, el mismo resultado que les iba a traer a los judíos, a los habitantes de Judá, el poner su esperanza en Egipto, en no consultar a Dios e ir a buscar apoyo en el ejército del faraón y poner su esperanza en la protección de los egipcios. ¿Sí? Esa búsqueda de ese poder del faraón, de esa ayuda que estaban buscando en ellos, se les iba a convertir en vergüenza. ¿Sí? Y el amparo y protección de Egipto se les iba a volver confusión. Brínquense al versículo 7 de Isaías 30 y noten lo que dice ahí. La ayuda de Egipto será ¿qué? Inútil y endeble, que quiere decir débil. Por eso a gritos les hice ver que su fuerza consistía en mantenerse quietos. En mantenerse quietos. Simplemente no digan nada. Simplemente no hagan nada, sigan poniendo su confianza en mí, así como lo hizo el rey Ezequías. Y dejen que yo obre a favor de ustedes. No más que a veces también nos desesperamos, ¿no es cierto? Dios no se mueve tan rápido como nosotros queremos, Dios no nos confirma lo que nosotros queremos que nos confirme, al contrario, de diferentes lugares y diferentes personas estamos recibiendo consejo completamente contrario a lo que nosotros estamos queriendo y deseando. Y decidimos cerrar los oídos y como, ¿se acuerdan? Los que son de mi misma edad más o menos, ¿se acuerdan de Capulina, verdad? Cuando decía, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Después no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? A ver, así somos los cristianos con el Espíritu Santo, ¿verdad? No nos gusta lo que nos está diciendo, no nos gusta lo que nos está revelando a través de otras personas. Consideramos que esas personas están locas, necias, tontas, no saben de lo que están hablando y nos tapamos los oídos y no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ya déjenme en paz, no quiero saber nada. Así somos, ¿a poco no es cierto? Y luego sufrimos las consecuencias de ello y le echamos, ay Señor, pero si yo siempre te sirvo, yo siempre hago todo lo que tengo que hacer, vivo como debo vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Excepto que no le prestas atención en realidad a lo que te está tratando de decir. Sigues tus propias inclinaciones. Sigan ahí en Isaías, pero ahora en el capítulo 31 y el versículo 3. Isaías capítulo 31 y el versículo 3.
lo que a través de Isaías dice el Señor de nuevo a los habitantes de Judá. Los egipcios son simples hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, juntos caerán el que ayuda y el ayudado, y todos ellos rodarán por el suelo. Entonces, si estamos buscando la ayuda en otra cosa, en otras personas, en otros métodos que no sea Dios y los métodos de Dios, un día tanto el que creíamos que nos iba a ayudar y nosotros juntos caeremos al suelo y rodaremos por el suelo porque pusimos nuestra confianza en el hombre y no en Dios. Noten lo que el profeta Jeremías dice en Jeremías 17, sí lo van a poner en la pantalla, Jeremías 17, los versículos 5 al 7. Jeremías 17, versículos 5 al 7, dice, así ha dicho el Señor. Noten las palabras tan fuertes que usa aquí, maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Ese hombre será como la retama en el desierto, cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. Versículo 7, subráyelo, haga algo para que memoríceselo. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Se fija, lo dobletea. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Si queremos ser bendecidos, queremos ser benditos, queremos tener una vida bienaventurada, entonces tenemos que confiar en Él. Aunque lo que estemos pidiendo nos parezca imposible, aunque lo que estemos deseando no se nos quiera dar. Es que ando buscando la manera de enfatizarlo así bien. Porque si estamos seguros de que es lo que Dios quiere, tarde o temprano, ¿saben qué? Él nos va a dar los deseos de nuestro corazón. Porque nosotros sabemos que Él nos oye, ¿verdad? Y si sabemos que Él nos oye, nos dice Juan en primera de Juan, entonces todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad, ¿qué va a pasar? Él nos lo va a dar. No vamos a tener que batallar mucho, no vamos a tener que hacerle daño a nadie, no va a haber necesidad de hacernos daño a nosotros mismos. Si es la voluntad de Dios, si somos pacientes y esperamos a que Él nos revele que esa es su voluntad, van a pasar las cosas y no vamos a tener la necesidad de andarnos jalando las leñas y andar gritando y andar diciendo y por qué yo, y por qué ahora, y por qué. Quieto. ¿Confías en mí o no confías? ¿Estás orando por lo que estás deseando o simplemente crees que nada más por tu cara bonita va a venir a ti? ¿Quién te crees que eres? Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca la puerta y se te abrirá. Si es la voluntad de Dios. Dios no está acostumbrado a dar cheques en blanco. Dios no está acostumbrado a dar cheques en blanco. Dios nos da para todas nuestras necesidades. Si verdaderamente lo necesitamos para crecer en Él, para fortalecernos en Él, para hacer todo lo que Él nos ha creado para hacer, Él nos lo va a dar. Y no vamos a tener que batallar, no vamos a tener que andar dando brincos. Él nos lo va a dar. En el Salmo 118, los versículos 8 y 9, noten lo que dice. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Versículo 9, es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Compadre, ¿por qué vamos a confiar en simples mortales? ¿Cuántos mortales hay aquí? Entonces seríamos necios si pusiéramos nuestra confianza los unos en los otros, ¿verdad? Y no, estoy hablando en términos generales, obviamente, ¿verdad? Pero antes de poner nuestra confianza los unos en los otros, debemos poner nuestra confianza en Dios. Sí, entonces aquí noten que los habitantes de Judá aquí recibieron la misma advertencia, pero ahora de parte de su mismo enemigo que está preparándose para atacarlos. ¿Se fijan? Lo que Dios les había dicho que iba a suceder si se apoyaban en Egipto, su mismo enemigo lo está confirmando aquí ahora.
¿Qué nos dice eso? Que a veces el Señor puede usar hasta nuestros propios enemigos para confirmarnos su voluntad. A veces Dios puede usar hasta nuestros mismos enemigos para confirmarnos su voluntad. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios para discernir, para no dejarnos llevar, porque al fin de cuentas son nuestros enemigos, ¿no es cierto? Pero los oficiales asirios no se quedan ahí simplemente advirtiéndolos en contra de poner su confianza en Egipto. También lo que quieren hacer es hacerlos dudar de que Dios los puede ayudar. Noten el versículo 7 de Isaías 36. Pero si me dices que ustedes confían en el Señor su Dios, ¿se fijan? Hasta lo puedo escuchar a este camarada. Pero si me dicen que ustedes confían en el Señor su Dios, y yo ahí le pongo, por favor, ¿acaso no se trata de ese Dios cuyos lugares altos y altares tú, Ezequías, mandaste quitar y luego dijiste a Judá y a Jerusalén, adoren ante este altar? ¿Ustedes creen que ese Dios en el que están confiando va a abogar por ustedes, les va a ayudar después de lo que tú, Ezequías, hiciste al quitar sus altares, al quitar los lugares altos y decirle a tu pueblo que tenían que venir a Jerusalén a adorar en el altar de Jerusalén? ¿Crees que el Señor te va a ayudar? ¿Crees que Dios va a estar de tu lado después de lo que le hiciste? Recuerden que Ezequías había destruido los lugares altos, los altares idólatras, las imágenes que los reyes y que su padre Acaz habían construido. Y los oficiales asirios pensaban que estos dioses en los que Ezequías estaba confiando eran precisamente esos dioses de los que Ezequías había derribado sus altares y lugares altos. Porque eso era lo que conocían de todos los demás pueblos. Todos los demás pueblos ponían sus esperanzas en sus dioses. Y de alguna manera los enemigos de esos pueblos pensaban que porque ellos, los asirios, los estaban conquistando con tanta facilidad, los pueblos que conquistaron de alguna manera habían ofendido a sus dioses y por eso ahora esos dioses se habían unido a ellos. Y lo que le está diciendo aquí a Ezequías es, hey, ¿que no te acuerdas que le tumbaste todos los altares? ¿Que no te acuerdas que le tumbaste todos los lugares altos? ¿Que no te acuerdas que tumbaste todas las estatuas? ¿Que no te acuerdas de todo lo que hiciste? ¿Tú crees que te va a ayudar? Pero Ezequías no estaba confiando en esos dioses. Ezequías estaba confiando en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de su padre David, el Dios verdadero. Pero eso no lo sabía este hombre que era el primer oficial del rey de Asiria. Él creía que Judá era como cualquier otra nación que tenía dioses falsos, que adoraba a una multitud de dioses, y en ellos eran los que estaba confiando. Noten el versículo 8, yo te sugiero que hagas ahora este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te daré 2,000 caballos si tú puedes hallar otros tantos jinetes para que cabalguen sobre ellos. Noten lo que dice, noten lo que le dice, haz un trato con mi señor, el rey de Asiria. Es más, si haces un trato con el Señor, con mi Señor, el rey de Asiria, yo te voy a dar 2,000 caballos, tú búscate jinetes para esos caballos y vas a tener un ejército con el cual puedas luchar contra mí. Eso es lo que le está diciendo. Vas a tener tu propio ejército. Lo único que tienes que hacer es un trato con mi Señor, el rey de Asiria, y te vamos a tratar bien. Sí, aquí hay otra característica del enemigo. Que tenemos que prestar atención. El enemigo siempre buscará hacernos creer que lo mejor que podemos hacer es aliarnos con él y que no confiemos en el Señor. Siempre va a tratar de convencernos en que lo mejor que podemos hacer es aliarnos con él. Siempre nos va a ofrecer una mejor y más fácil solución que la que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Siempre. Porque no nos gusta sufrir, no nos gusta tener que encontrar obstáculos. Que cuando nos encontramos un obstáculo, queremos que ese obstáculo sea quitado inmediatamente. Y si Satanás mismo viene y nos dice, yo quito ese obstáculo delante de ti, pero tú sabes, algún día, y como decía el padrino, y a lo mejor ese día nunca llega, me vas a deber un favor, y yo voy a venir a pedirte ese favor y me lo vas a tener que hacer. Esa es la táctica del enemigo, esa es la táctica de Satanás.
Así es como viene mucha gente a nosotros también. Y esto es algo que viene de lo más profundo del infierno. Porque a menudo cuando se nos ofrece una mejor y más fácil solución o un camino de menos resistencia para que lo sigamos, para lograr lo que queremos, podemos tener la tendencia a seguir ese camino simplemente porque ya estamos cansados, porque ya no queremos batallar más. Entonces, como decía mi papá, Satanás le encantaría que simplemente dobláramos las manos. Y eso es lo que nunca debemos hacer, doblar las manos. Nunca lo debemos hacer. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue probado? Mucha gente dice tentado, pero fue probado por Satanás en el desierto durante 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan? En una de esas pruebas, en una de esas tentaciones, Satanás, en Mateo capítulo 4, los versículos 8 y 9, el diablo lo llevó a un monte muy alto y ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Todo esto te daré. Mira nomás todos los reinos. ¿Quieres los reinos? ¿Quieres ser el redentor del mundo? ¿Quieres ser el que pague por los pecados del mundo? ¿Sabes qué? No tienes que hacer lo que se te está pidiendo que hagas. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es arrodillarte delante de mí y adorarme. ¿Qué onda? ¿Lo haces? Satanás así es. No te pido mucho. Una pequeña transigencia aquí, otra pequeña transigencia allá. No seas tan religioso. No seas tan estricto. ¿Sí? No seas tan aleluya. No seas tan fundamental. Esto no es un pecadote, es un pecadillo. No picadillo, hermano, pecadillo. Pecado chiquito. Es un pecado chiquito. Digo, no te va a hacer nada. ¿Se acuerdan el Señor qué hizo? Resistió al diablo como citando la palabra de Dios. Y cada vez que el diablo lo vino a probar, lo intentó tentar, siempre hizo lo mismo. Noten en Mateo capítulo 4 y el versículo 10. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no voy a cortar camino, yo no voy a tratar de tomar un atajo. Yo voy a hacer las cosas como Dios manda que las haga, como el Padre me ha pedido, me ha dicho que las debo hacer. Y no voy a tratar de tomar atajos, no voy a tratar de tomar shortcuts. No voy a tratar de buscar un camino más fácil. Si ese es el camino en el que Dios me ha puesto, es el camino que voy a seguir, porque sé que si es el camino en el que Él me ha puesto, Él va a ir conmigo, Él me va a dirigir, Él me va a guiar. Y voy a poder estar seguro de que al final de este camino voy a tener éxito y nada de qué arrepentirme. ¿Por qué? Porque estamos en sintonía con el Señor. En Santiago 4, los versículos 6 y 7 dice, pero la gracia que el Señor nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, noten lo que dice. Primero, ¿qué debemos de hacer? Sométanse a Dios. Y luego, opongan resistencia al diablo. ¿Y qué va a suceder? Él huirá de ustedes. Ahí está el orden. Ahí está el orden. Sométanse a Dios. Primero que todo, sométanse a Dios. Pero es que no quiero. Sométete a Dios. Pero es que eso no es lo que. Sométete a Dios. Los otros dominós van a caer cuando el primero caiga, y el primero es someterse a Dios. Y luego, después de someterse a Dios, ¿sí? ¿Qué hacen? Resistimos, ponemos resistencia al diablo. Y si ponemos resistencia al diablo, entonces Él va a huir de nosotros, porque al diablo no le gustan los cristianos que le muestran oposición, que le dicen no, no, no y no. Porque mi Señor me dice que no. Aunque yo quiera todo lo contrario, aunque mi corazón desee todo lo contrario, si es la voluntad de Dios va a suceder tarde o temprano.
Si no lo es, me voy a ir a la tumba y de ahí al cielo, pero completamente contento y en paz, porque al fin de cuentas obedecí a Dios y no a mi propio corazón. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, los versículos 7 al 11, descarguen en Él, hablando de Jesús, todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, haciendo que, buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos, y la iglesia dice, cuando resistimos la tentación de hacerle caso al diablo, nos deja por un tiempo. Okay, aquí está, esta es la mosca que le va a caer a la sopa ahorita, ¿ok? Pero es necesario que lo sepan. Cuando le mostramos resistencia al diablo, cuando resistimos la tentación y no le hacemos caso al diablo, nos deja, pero nos deja solo por un tiempo. Y siempre va a seguir tratando de buscar un tiempo más oportuno para ponernos a prueba otra vez. ¿Saben por qué les digo eso? Porque así lo hizo Satanás con el Señor Jesucristo. Así lo hizo Satanás, después de que lo probó, esas veces que lo probó en el desierto, cuando ya no pudo más con el Señor, cuando el Señor refutó todo lo que el diablo le había dicho usando la misma palabra de Dios. En Lucas capítulo 4 y el versículo 13, dice, cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él, ¿cuánto? Por algún tiempo. En la Biblia en inglés, New King James, dice, se apartó de él para venir en un tiempo más oportuno. Mis hermanos, Satanás no tiene más poder que nuestro Dios. Satanás no puede meter ideas en nuestra cabeza. Satanás no puede leer la mente. Satanás no puede estar en todo lugar al mismo tiempo como Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que Satanás no va a usar todo lo que tenga a su alcance para tratar de hacernos caer tarde o temprano. Por eso debemos estar a las vivas. Como decimos allá en Mexicali, debemos estar venadeando para todos lados. Porque no sabemos por dónde nos va a llegar. Y la cosa es que Satanás nada más tiene un truco, el engaño. Es mentiroso desde el principio. Es el padre de mentiras. Y Satanás nada más viene a ¿qué? A matar, robar y destruir. Y esa es su meta. Y busca los puntos más débiles que tenemos para tratar de meterse en nuestra vida y sembrar semillas, no en nuestra mente y nuestro corazón, aunque lo pueda hacer por gente de afuera, ¿sí? Usando gente que pueda influir sobre nosotros. Pero eso es lo que va a tratar de hacer siempre. Versículo 9 dice, ¿cómo vas a hacerle frente a un simple capitán? Al menor de los siervos de mi Señor, aun cuando estés confiado en Egipto y en sus carros y su caballería. Si yo he venido a destruir esta tierra es porque antes el Señor me dijo, ve a esa tierra y destrúyela. Ok, aquí ¿qué pasó, pastor? ¿El Señor le dijo a este camarada que fuera a la tierra de Judá y la destruyera? Satanás es padre de mentiras. Es un mentiroso. Sí, sin duda, no me malentiendan. Sin duda Dios había usado a Siria para disciplinar a Samaria, las otras 10 tribus, ¿verdad? Lo había usado, ¿sí? para disciplinar a Samaria, o sea, las otras 10 tribus de Israel que se consideraban como Israel. Pero como vamos a ver más adelante, esto no fue lo que Dios hizo con Ezequías y Jerusalén. Esto no fue lo que Dios hizo con Ezequías y Jerusalén, precisamente porque Ezequías buscaba estar siempre del lado de Dios.
Y esta era otra táctica del enemigo para que Ezequías pusiera su atención en lo exitoso que había sido el rey de Asiria en la conquista de Samaria y otros pueblos, para que se desanimara, para que se desanimara. Al enemigo le encantaría que llegáramos a ese grado de desesperación en el que pensamos que Dios no está de nuestro lado, sino que está del lado de ellos. Lo que le estaba tratando de decir a Ezequías es, mira, ¿tú crees que todas las naciones que hemos conquistado, que Samaria misma lo hayamos conquistado como lo conquistamos, si Dios no estuviera con nosotros? ¿Tú crees que lo hubiéramos podido lograr si Dios no estuviera con nosotros? Y me imagino que lo que quería este rey era que Ezequías dijera, chihuahua, a lo mejor es cierto, Dios está con él y por eso ha estado teniendo tanto triunfo y por eso está teniendo tanto éxito. Satanás quiere llevarnos a ese grado de desesperación. Satanás quiere llevarnos a ese punto en el que preguntamos como los israelitas en el desierto cuando le preguntaron a Moisés, ok, ¿está Dios con nosotros o no está pues? Que fue el gran pecado del pueblo de Israel, dudar de que Dios estaba con ellos. Él quiere que lleguemos a ese punto en el que, ok Dios, ¿estás conmigo o no estás? Porque me dicen constantemente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me dicen constantemente que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me dicen constantemente que en ti voy a tener el triunfo, voy a ir de triunfo en triunfo. Y ahorita me estoy sintiendo como que mi enemigo tiene más poder que yo. ¿Estás conmigo o estás con él? Y podemos pensar, no, yo nunca llegaría a ese punto. Créame, si llega a haber la presión suficiente, ¿verdad? Asaf, uno de los salmistas del libro de los Salmos, en el Salmo 74, los versículos 10 al 11, dice lo siguiente: Dios nuestro, ¿hasta cuándo nos afrentará el enemigo? ¿Hasta cuándo el enemigo ofenderá tu nombre? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? ¿Por qué escondes en el pecho tu diestra? Luego noten en el versículo 12, Dios mío, tú eres mi rey desde tiempos antiguos. Tú eres quien salva en medio de la tierra. En su desesperación primero se está desahogando. Por eso me encantan los salmos, porque podemos hablarle así a Dios. Esto nos da permiso de hablarle así a Dios, de decirle, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a seguir mi enemigo saliéndose con la suya en mi contra? ¿Hasta cuándo va a seguir el enemigo haciéndome daño? ¿Hasta cuándo va a seguir el enemigo causándome estos dolores de cabeza? ¿Hasta cuándo? Te quedas con los brazos cruzados. ¿Qué no me amas? Escondes en el pecho tu diestra, o sea que metes su mano derecha y la esconde como para no hacer nada. Pero luego en el versículo 12 dice, Dios mío, tú eres mi rey desde tiempos antiguos. Tú eres quien salva en medio de la tierra. Como diciendo, puede estar pasando todo esto, pero mis experiencias contigo me dicen que va a llegar el día en el que tú vas a meter las manos a la lumbre por mí y me vas a sacar de esta situación. Miren mis hermanos, Dios no tenía que hacer nada especial para dirigir a los asirios, que eran un pueblo sanguinario, cuya meta ya era conquistar a todo el mundo. ¿Sí? Su meta ya había sido atacar a Siria, no a Siria, a Israel y ahora a Judá. Dios simplemente les permitió hacer lo que ya estaba en sus corazones hacer. Él les permitió hacer lo que ya estaba en sus corazones hacer. Así es que nunca podrían decir, nosotros estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Es lo único que estamos haciendo, cumpliendo la voluntad del Señor. Porque el enemigo también con eso nos quiere amedrentar y hacernos dudar. Lo que pasa es que esto te está pasando porque Dios te está castigando. Lo que pasa es que esto te está pasando porque no eres santo como debes ser santo. Lo que pasa es que esto te está pasando porque has de haber hecho algo malo en tu vida anterior. Y no es nada de eso. No es nada de eso. Y ellos no podían decir, Dios simplemente les permitió hacer lo que ya estaba en sus corazones, así que no podían decir que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Creo yo que esto también es de la misma manera en la que Judas simplemente hizo lo que ya traía en su corazón cuando traicionó a Jesús.
Simplemente hizo lo que venía, lo que ya tenía en su corazón. Porque así es nuestro corazón. En Marcos 7, los versículos 21 al 23, dice: porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia, la insensatez. Todos estos males vienen ¿de dónde? De dentro, y contaminan a la persona. Por eso lo necesitamos. Por eso lo necesitamos todos los días. En el versículo 11 dice: entonces Eliakim, Sebna y Joach le dijeron al primer oficial: por favor, habla a estos siervos tuyos en arameo, que nosotros lo entendemos. No nos hables en la lengua de Judá, o sea, en hebreo, porque te oye toda la gente que está sobre la muralla. Lo que le estaban pidiendo a este hombre era que hablara en un idioma que los habitantes de Jerusalén no pudieran entender. Sin duda lo que los emisarios de Ezequías no querían era que se fueran a desanimar y se llenaran de temor por lo que este oficial les estaba diciendo al escuchar las amenazas. ¿Sí? Además, el pueblo podría haber exigido que Ezequías se rindiera ante los asirios y dejar de confiar en Dios. Le pudieron haber dicho: Ezequías, ¿para qué sigues terco? ¿Para qué sigues aferrado confiando en Dios? ¿Que no estás viendo la tormenta y no te hincas? Como la mujer de Job, ¿se acuerdan? ¿Todavía sigues con tu integridad? ¿Por qué mejor no maldices a Dios y te mueres?, le dice la mujer de Job. Básicamente era lo que estas personas le hubieran podido dar, le hubieran podido decir. Pero noten, el enemigo siempre va a querer involucrar a cuanta gente pueda para sembrar discordia, duda y temor. Va a tratar de traer a cuanta gente lo quiera oír. Va a andar llamando a gente: te fijaste y notaste y ya supiste y etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para sembrar discordia y desconfianza. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en los proverbios se nos dice, en Proverbios 6, versículos 16 al 19, hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Dios detesta esas cosas. Es que debemos de tener mucho cuidado en no hacer cosas, decir cosas que pudieran sembrar discordia entre hermanos. Al contrario, debemos de tratar de que haya una unidad tremenda. Debemos de tratar de que haya paz entre los hermanos siempre. Versículo 12. Pero el primer oficial dijo: ¿y acaso me envió mi señor, o sea, el rey de Asiria, a decirles esto solo a ti y a tu señor, o sea, a Ezequías? No, me envió también a la gente que está sobre la muralla y que junto con ustedes pronto van a comerse su propio estiércol, o sea, sí saben lo que quiere decir estiércol, ¿verdad? Y a beberse su propia orina. Noten, quería que la gente de la muralla escuchara lo que estaba diciendo, para desanimarlo, pues, para que tuvieran temor, para que le dijeran a Ezequías: Ezequías, que no estás viendo lo que este camarada está diciendo, por favor. Sí, al ver que esto les preocupaba a Eliakim y sus acompañantes, ¿qué hizo? Se dirigió a toda la muchedumbre que estaba en la muralla. Noten el versículo 13, ya me lo terminamos aquí. Versículo 13. Enseguida el primer oficial se puso en pie y a voz de cuello gritó en la lengua de Judá: escuchen las palabras del gran rey de Asiria. Así dice el rey: que no los engañe Ezequías, porque no va a poder salvarlos. Que no les haga Ezequías confiar en el Señor al decir: el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. El enemigo de nuevo siempre va a querer hacer a los creyentes dudar de Dios, de lo que Dios en su palabra nos dice, de su fidelidad y de su amor, y siempre trata de hacerlo de la misma manera, sembrando duda. ¿Cómo tentó Satanás a Eva en el huerto del Edén? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Así que Dios
¿Ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Así que Dios dice esto o dijo aquello. ¿Esta es la manera en la que tú interpretas lo que estás leyendo? Y luego va a tratar de tergiversarlo y meterle ahí algo falso. En Mateo 4, los versículos 5 al 7. Y con esto vamos a terminar aquí. Dice entonces el diablo, hablando de aquí llevar a Jesús, lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está. Lo dice la palabra de Dios, ¿que no? ¿Se fijan lo que le está diciendo Satanás aquí? Está escrito. La palabra de Dios lo dice, la conoces la palabra de Dios, ¿verdad? La lees de vez en cuando, Jesús. ¿Verdad? La conoces. A sus ángeles mandará alrededor de ti también, te mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Pero recuerden lo que se nos dice acerca de Ezequías en 2 de Reyes 18:7. ¿Se acuerdan? El Señor estaba con Ezequías. A donde quiera que iba, tenía éxito. Ezequías, vamos a ver la semana que entra, tuvo éxito. Porque no se dejó llevar por las amenazas del enemigo, porque no le creyó al enemigo absolutamente nada y siguió poniendo su confianza en Dios a pesar de todas las artimañas que Satanás, que el enemigo en este caso le estaba presentando. Así es que la semana que entra le seguimos, los esperamos para ver el desenlace de esta experiencia de Ezequías. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy hemos aprendido. Te pedimos que nos mantengas siempre alertas a las artimañas del enemigo, Señor. Te pedimos que podamos poner siempre toda nuestra confianza y esperanza en ti. Que nada que el enemigo haga, Señor, logre de alguna manera que quitemos la atención de lo que tú estás haciendo y estás diciéndonos a través de tu palabra, sino que pongamos toda nuestra esperanza, nuestra confianza en lo que tu palabra nos dice y que podamos estar siempre confiados en que tu palabra es verdad y que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así es que ayúdanos, Señor, en nuestras luchas, ayúdanos, Señor, en nuestras pruebas y aflicciones. Ayúdanos, oh Dios, en nuestro caminar por esta tierra mientras nos tengas aquí para la honra y gloria de tu nombre. Y es en el nombre glorioso de Cristo Jesús que pedimos estas cosas. Y la iglesia dice, amén y amén.